Génesis capítulo 13, Moisés nos comienza contando cómo Abraham se mueve. Abraham se mueve con todo lo que posee junto a su sobrino Lot, y en el lugar en donde se mueve invoca el nombre de Dios. Lot y Abraham tenían muchas cosas, muchos animales y esclavos, y esto trajo un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Para evitar este conflicto, lo que hizo Abraham fue darle la opción a su sobrino Lot que eligiera dónde ir. Si él iba para un lado, Abraham entonces iría para el otro lado. Entonces Lot escoge el valle del Jordán, porque él ve que estaba totalmente regado por todas partes, por todo lugar. Entonces se va a mover hacia ese lugar. Nos relata la escritura que luego en ese lugar, donde él iba a ir levantando carpas o levantando tiendas, iba a ser el lugar donde estarían las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades que después Dios, capítulos más adelante, iba a destruir completamente. Abraham, por su parte, se mueve hacia Canaán. Entonces, moviéndose por distintos lugares, Dios se le aparece a Abraham y le recuerda entonces la promesa. Le dice que observe el lugar, que mire hacia todo el lugar, porque ese lugar donde él está se le será dado a él y a su descendencia, y hará una gran nación como el polvo de la tierra, dando alusión a que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, asimismo será esta nación que se le ha prometido a Abraham. Entonces Abraham levantó sus ojos y vio esta tierra de ese lugar, y lo que hizo fue entonces un altar para adorar a Dios, por reafirmarle una vez más la promesa que le había dado en el capítulo anterior. Hermanos, esto nos lleva a las siguientes meditaciones que podemos pensar a través de este capítulo 13. En primer lugar, podemos pensar que estamos en un mundo caído. Al estar en un mundo caído, los conflictos son inevitables. Hay muchos conflictos y seguramente ustedes, como yo, hemos experimentado diversos conflictos, ya sean familiares, de amistades o de la propia iglesia. El tema no es si va a haber o no va a haber conflictos, sino cómo vamos a resolver esos conflictos. Y aquí podemos ver una forma sabia en la cual Abraham resolvió este conflicto, dándole, ¿cierto?, la opción de Lot que pudiera elegir a qué lugar irse. La Biblia tiene, por supuesto, muchas formas sabias en las cuales podríamos resolver los conflictos. Una de ellas, quizás conocida para la iglesia, es los pasos de la disciplina, en donde nos pone ciertos pasos para poder resolver cualquier conflicto, pero lo más principal siempre es acercarse y hablar el problema, tratar de conversar acerca de ese conflicto. ¿Realmente hacemos eso? ¿Practicamos o hacemos esos pasos tan sencillos y tan evidentes a veces que parecen, pero que muchas veces no practicamos? Pero más allá del conflicto evidente que hay aquí, lo que se nos muestra algo interesante aquí es que Abraham, al darle la elección a Lot, su sobrino, que escogiera dónde ir, él elige donde ve que hay más prosperidad. Ya recuerden que estamos en Medio Oriente, un lugar seco, donde los lugares son regados, donde hay agua, es una señal de bendición, una señal de prosperidad para los animales, para los esclavos, para todos aquellos que puedan ir a ese lugar. Por tanto, nos hace pensar que nosotros como seres humanos muy comúnmente miramos y observamos las cosas por encima, miramos las cosas superficialmente, y eso es porque es como lo que somos, seres humanos, ¿no? Limitados. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de tomar decisiones solamente observando las cosas externas. ¿Recuerdan la historia de Samuel cuando es llamado por Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí, y cuando ve a un hijo grande y poderoso dice en su mente: este sí es el escogido de Dios, este sí es el ungido de Dios? Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no es como el hombre. Dios es Dios y puede ver algo mucho más profundo, que es el corazón, las intenciones del corazón y todo lo que hay en las personas profundamente.
Y eso nos llama la atención inmediatamente acerca de Lot, de la decisión que él toma, no sabiendo lo que iba a pasar después, no sabiendo cómo ese lugar se iba a llenar de gente perversa como la gente de Sodoma y Gomorra. Y de la misma manera nosotros, hermanos, podemos tomar decisiones basadas solamente en las cosas exteriores. Y debemos recordar y buscar la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, recordar que el corazón solo lo ve Dios. Las intenciones de fondo tienen cierta importancia, por eso debemos orar, acudir a la palabra de Dios para tomar decisiones que sean conformes a la palabra de Dios, que sean sabias y no nos lleven luego a tropezar. Y lo que vemos también aquí es que Dios le aparece a Abraham para recordarle la promesa. Asimismo, como los profetas constantemente lo que hacen es a través de la escritura recordar estas promesas, recordar también la liberación del Éxodo, cómo se cumplió esa promesa que ellos esperaban, que era la liberación. Y esa liberación le apuntaba a una liberación aún mayor, que era el Mesías que iba a venir a liberar a su pueblo. Y sin duda, ¿qué pasó? El Mesías vino, Jesús vino y liberó al pueblo de la esclavitud. La esclavitud que es la esclavitud del pecado, del cual todos éramos parte. El Señor vino a este mundo y nos ha liberado de la esclavitud del pecado, la esclavitud de nuestra propia maldad. Y a través de su palabra nos recuerda constantemente sus promesas, nos recuerda constantemente sus verdades. Y nos dice que el Señor va a cumplir las cosas que ha prometido. Así como se le apareció a Abraham, a nosotros se nos aparece a través de la Escritura y nos dice: yo voy a cumplir porque yo soy Dios, yo soy fiel y las promesas que están en la palabra se van a cumplir. La pregunta es, ¿le crees, hermano? ¿Confías en lo que Dios dice? ¿Crees en su palabra? ¿Crees verdaderamente en lo que la Escritura te dice acerca de que el Señor está trabajando en ti, de que el Señor va a regresar otra vez por su iglesia, de que el Señor va a hacer que su iglesia sea siempre vencedora? ¿Crees verdaderamente en eso? Y si crees, ¿le adoras? ¿Le adoras al Señor? ¿Entregas tu vida, entregas tu corazón, entregas tu ser para alabar y exaltar a nuestro Señor por todo lo maravilloso que ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo y lo que hará cuando Él vuelva y glorifique nuestros cuerpos de pecado y entonces estemos con el Señor para siempre? Que el Señor les bendiga.